Pues continuamos, Lobato en compañía, 8 Televisión Jerez. Estamos hablando un poquito de literatura, de la manera de ver la vida y cómo se escribe, porque la palabra es importante. Estamos con Wayne Jemison, es escritor. Estamos hablando de su novela, que no es la última, sino que la última está pendiente de... Sí, yo creo que en 2 semanas saldrá de imprenta ya. La nueva, ¿cuál es el título? Esvásticas en el sur. Ajá. Y este que les traemos hoy es La sombra del Führer. Bueno, el asunto de la Segunda Guerra Mundial yo creo que estará vivo siempre, al igual que la Guerra Civil Española, ¿no? Sí, yo creo que sí. La cuestión es dar dentro de todo lo que se ha tratado de estos temas, que es mucho y muy variado, pues dar siempre con la tecla de algo que sea diferente, que sea interesante y que sirva también pues para expresar otras cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo tú lo que estás intentando siempre es que todo esto te sirva de excusa para expresar otras cosas. Sí, ¿no? Mira, al igual que en esta época desde los Reyes Católicos o antes de los árabes, que Sevilla, por esa avenida que es esa corriente que entra hasta media Andalucía, en todo este tráfico de la guerra civil y de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de la importancia de este tráfico alemán. ¿Tú crees que Sevilla también jugó un papel importante en todos estos acontecimientos que tú has trabajado y estudiado? Sí, además aquí nos vamos, en el siguiente libro, en Esvásticas en el sur, te he dicho que hablo un poco sobre se centra en la importancia que tuvo, el papel tan importante que jugó la provincia en la Segunda Guerra Mundial, pero también hago referencias a la presencia de alemanes, importante presencia de alemanes, de nazis en esta zona antes de la Segunda Guerra Mundial, también después, ¿no? Pero el antes viene condicionado lógicamente por la guerra civil y por la fuerte ayuda o la importante y determinante ayuda que prestaron los alemanes, también los italianos, pero sobre todo los alemanes a un bando, el bando nacional en este caso, sublevado de la guerra civil, y que se visualizó sobre todo en la Legión Cóndor, ¿no? Entonces ahí hubo un triángulo que fue fundamental, sobre todo en el primer año, al principio, en los albores de la guerra civil, que fue el que yo llamo el triángulo Sanlúcar, Jerez, Sevilla, ¿no? Sí. Porque lo primero que tuvieron que hacer, lo más importante que tuvieron que hacer al principio los alemanes fue traerse a Franco y a sus tropas y a su material bélico del norte de África a la península. Sí. Y para eso se habilitaron lo que está considerado el primer puente aéreo de la historia, que fue de Sevilla, Tablada, al norte a Marruecos, y como no daban abasto, acabaron habilitando una segunda pata del puente aéreo que fue Jerez. ¿Vale? Lo que fue el germen del aeropuerto de Jerez, el origen del aeropuerto de Jerez fue ese, ¿no? Y luego ese material bélico que ya llegaba directamente de Alemania se transportó, o bien se transportaba por tren o por mar, y la entrada por mar se hacía lógicamente por Sanlúcar, Guadalquivir, con el primer destino que era Sevilla, ¿no? El puerto de Bonanza en Sanlúcar se llegó a denominar el puerto alemán, ¿no? Porque llegaron a coincidir en el primer año de guerra civil, en un mismo día, hasta 20 buques nazis esperando turno, como cuando coges el número... ¿Turno de marea? Sí, ¿no? Turno para subir destino Sevilla, con todos los material bélico, las tropas alemanas. También hubo muchos fascistas italianos que pasaron por ahí, para llegar a Sevilla, y de Sevilla pues ya seguir dirección Madrid, dirección del frente que fuese. Muchos acabaron también en Extremadura, porque ahí se habilitó una especie de campo de entrenamiento para tropas españolas, para que aprendiesen a manejar el material bélico alemán que llegaba que suministraban los nazis. Pues claro, los alemanes tenían que enseñarles a los españoles, en este caso a los nacionales, a los sublevados, cómo manejarlo, ¿no? Entonces todo eso se hizo. Porque tú crees que de la guerra civil española no está todo contado, evidentemente. No, es imposible, es imposible. Es igual que de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial. Lo que sucede de la Primera Guerra Mundial, ya los testimonios, ya no más que quedan los testimonios escritos, algunos gráficos, muy pocos, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial ya estamos perdiendo los últimos que quedaban, los últimos testimonios directos. Y de la guerra civil está pasando lo mismo. Es imposible. Hay tantísimas historias humanas, de un bando y de otro, que nos han contado y que ahí se podría estar, yo creo que escribiendo durante siglos, ¿no? Claro. Nosotros en este programa reivindicamos desde siempre, desde el primer día y hasta que nos den las fuerzas y la salud durante
hasta el 2022 esta conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Este asunto lo traemos a colación porque el relator, el cronista oficial de la expedición era Antonio Pigafetta, que era un encargo de Magallanes, con la exclusiva. Uno de los objetivos era el monopolio de lo que se contaba. Wayne, ¿es posible como periodista atar las fuentes para que se cuente todo desde un mismo punto de vista? ¿Tú crees que sí, es posible? De hecho, en las guerras ya cada vez, y ahora en las últimas ya se ha visto muy claramente, tiene muchísima importancia, es fundamental ganar una batalla más allá de la del frente bélico propiamente dicho, lo que yo llamo la batalla del relato, ¿no? Esa batalla del relato, cada uno intenta contar pues, la guerra, como suele decirse, a su modo, ¿no? Y según le convenga, ¿no? Y eso se hace pues manejando la información, controlando la información. Si tú, por decirte algo, estás metido en un conflicto bélico, eres un país que está metido en un conflicto bélico, pero tú controlas a quién puede acceder a según qué sitios y qué información se suministra, y que pues tienes mucho ganado en ese sentido, ¿no? Eso quien lo hicieron muy bien fueron los alemanes, precisamente en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De hecho, instauraron lo que era la propaganda a gran escala, ¿no? O sea, ellos hicieron que su ideología calase en la sociedad, pues utilizando todos los mecanismos de propaganda que hubiese, incluidos pues, la educación, el cine, la radio, que eran los medios de comunicación potentes que había entonces. Y de hecho los principios de propaganda de Goebbels, que se llama el ministro de propaganda nazi, siguen estando vigentes hoy en día y se siguen utilizando, ¿no? Porque como periodista tienes que utilizar el lenguaje, en nuestro caso el castellano, y unas palabras no significan lo mismo que otras, aunque se parezcan. Y puede tener siempre palabras con doble sentido también. Claro, ¿sí? Digo que el término propaganda tiene ahora como un cierto carácter peyorativo, ¿no? Sí, porque creo que ya se ha ampliado tanto su uso, se ha prostituido tanto su uso, que la propaganda como tal, e identificada como tal, yo no creo que deba tener ningún problema, ¿no? Claro. Si a ti te anuncian, tú estás viendo en la televisión un anuncio de Colacao, sabes que se está anunciando el producto y sabes que es propaganda, evidentemente yo no veo ningún mal en ello, al contrario, ¿no? De hecho, los medios de comunicación nos nutrimos de eso, ¿no? El problema es cuando tú estás vendiendo como no propaganda algo que sí lo es, o estás prostituyendo la verdad, o estás mintiendo deliberadamente con unos fines que al final son propagandísticos, pero tú no estás dando a entender que eso es propaganda, ¿no? Se utiliza mucho en política, desgraciadamente, hoy en día, y bueno, yo creo que ejemplos todos tenemos, ¿no? Y muy cercanos, seguro que cualquiera podemos. Y mira, yo creo que también nos interesa mucho desde el punto de vista tuyo como profesional del periodismo, aparte de como escritor, que por supuesto es un valor añadido impresionantemente positivo para un periodista, pero ¿cómo el lector que se enfrenta a un periódico o a una radio, cómo hay que discernir entre lo que es información y lo que es opinión? Eso, digo, el que está detrás, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil, eso solo te lo da lo que yo llamo la gimnasia, ¿no? La gimnasia en este caso de leer mucha prensa, ser consciente de lo que lees, ser consciente de que hoy en día los medios de comunicación, prácticamente todos, tienen una línea editorial. Entonces, si yo estoy leyendo un periódico en concreto y sé la línea editorial que lleva y la ideología que tiene, si soy consciente sé perfectamente lo que estoy leyendo. El problema es la sobresaturación de información que hay hoy en día, y esa sobresaturación de información llega un momento en que lo que genera es mucho ruido, mucha confusión, mucho ruido. Ahí es mucho más complicado discernir lo que es información de verdad, de lo que es propaganda, de lo que es manipulación, de lo que pueda tener otros objetivos, ¿no? Y ahí es mucho más difícil, ¿no? No sé, yo siempre aconsejo lo mismo en estos casos, leer mucho. Leer mucho. Estamos en el mes de Cervantes, entonces como Wayne Jamieson nos recomienda leer, no es una recomendación baladí porque nos lo dice desde el sector profesional. ¿Qué lugar ocupa Don Quijote de la Mancha, el caballero de la triste figura, en los anaqueles de Wayne en su biblioteca? Pues yo voy a quedar fatal, me parece a mí.
porque no es una obra que me entusiasme especialmente. ¿No te ha entusiasmado? La he leído una vez, sí. Alguna vez he ojeado y he leído páginas concretas, pero no es una obra que me entusiasme especialmente. Creo que sí es bueno leerla, y sí que sobre todo en el contexto del momento que se escribió, y sí, pero bueno, no es una de mis... Y seguramente quede fatal, pero bueno, es así. Bueno, por eso tenemos libertad de expresión y libertad de pensamiento, que son las libertades fundamentales. Bueno, pero nos van a permitir, en como cada programa le hagamos una lectura rapidita de 40 segundos aproximadamente, para que nos sigamos aficionando a este Don Quijote de la Mancha, porque todos vamos cumpliendo años y todos a lo mejor podemos tener alguna puerta abierta, alguna ventanita que nos abra algún párrafo, y si no, bueno, tampoco habremos perdido nada y podremos haber ganado mucho. Por lo menos esta es nuestra opinión. Esta secuencia que les voy a leer ahora, que es, voy a decir en concreto por si quieren repasarlo en sus casas, que es el capítulo donde se prosigue la historia de la famosa infanta Micomicona con otras graciosas aventuras, y diría así: verdaderamente, si bien se considera, señores míos, grandes e inuditas cosas ven los que profesan la orden de la andante caballería, si no, ¿cuál de los vivientes habrá en el mundo que ahora por la puerta de este castillo entrara, y de la suerte que estamos no viere, que juzgue y crea que nosotros somos quienes somos? ¿Quién podría decir que esta señora que está a mi lado es la gran reina que todos sabemos, y que yo soy aquel caballero de la triste figura que anda por ahí en boca de la fama? Ahora no hay que dudar, sino que esta arte y ejercicio excede a todas aquellas y aquellos que los hombres inventaron, y tanto más se ha de entender en estima cuanto a más peligros está sujeto. ¿Quién se me delante los que dijeren que las letras hacen ventaja a las armas? Que le dijere, y sean quien fueren, que no saben lo que dicen, porque la razón que los tales suelen decir, y a los que ellos más se atienden, es que los trabajos del espíritu exceden a los del cuerpo, y que las armas solo con el cuerpo se ejercitan, como si fuese su ejercicio oficio de ganapanes, para el cual no es menester más que fuerza. Pero no, hace falta también inteligencia. Aquí dice Don Quijote que es armado caballero, pero que no tiene ni un pelo de tonto, y que también hay que estar ilustrados, ¿no? Bueno, está muy bien sacado, porque está muy relacionado con lo que comentabas antes. Claro, con la batalla. Y luego, en también esta recomendación, que no es un filósofo cualquiera, que es Platón, y que habla de la república, de ese estado ideal, o que debiera ser ideal, y que también es un asunto que nos atañe a todos, porque todos tenemos que estar imbuidos de nuestra polis, ¿no? Y de cómo se gestiona la misma. Y aquí nos dice algo que habría que tomar en consideración primero, para que a partir de cierta edad no nos quiten mucho de la circulación. Y dice: edad a la que los iniciados tomarán las riendas del gobierno. A la edad de 50 años, los que sobrevivan y se hayan distinguido en todo y por todo, en trabajos físicos y ciencias, deberán ser empujados hasta el fin y obligados a abrir el ojo del alma para elevar sus miradas hacia ese ser que ilumina todas las cosas. Luego, y una vez que hayan visto perfectamente el bien en sí, se servirán de él como modelo para reglamentar la ciudad, los ciudadanos y hasta ellos mismos, a medida que les vaya tocando durante el resto de su vida, sin dejar por ello de consagrarse a la filosofía la mayor parte de su tiempo. Claro que cuando les corresponda, como digo, afrontarán los sinsabores de la política y tomarán sucesivamente el mando sin otro interés que el bien público, y ni siquiera como un honor, sino más bien como un deber indispensable. De este modo, y luego de haber ido formando sin cesar otros ciudadanos de acuerdo con su propio modelo, ciudadanos destinados a reemplazarlos en la custodia del Estado, partirán para ir a habitar las islas de los bienaventurados, y el Estado entonces les consagrará monumentos y hará en su honor sacrificios públicos, considerándolos como genios, si se autoriza, y en todo caso a título de almas bienaventuradas y divinas. La República. ¿Qué opina usted, Wayne? Yo soy más de Platón. Yo soy más de Platón, sí. Eso sí, es una lectura que yo recomendaría a cualquiera que tenga un mínimo de inquietudes. Claro, pero sobre todo por la trascendencia que se le da al mayor, ¿no? Al que ha tenido toda una vida de experiencias, de trabajos, y que ese ser hasta el final de su vida sigue siendo muy útil a la sociedad. Totalmente. Además es curioso porque, bueno, curioso no, o sea, yo creo que es uno de los elementos que lo hacen tan atractivo, ¿no? O sea, es que es una obra que sigue teniendo vigencia hoy en día. Claro.
y lo que dice y lo que cuenta sigue teniendo vigencia hoy en día. Yo creo que es, bueno, creo no, es algo que aspiramos todos los que nos ponemos delante de un ordenador, ante una página en blanco, ¿no? Aunque lo que contemos o lo que digamos pues tenga trascendencia, ¿no? Y aunque solo sea para una persona, pero bueno, que tenga trascendencia, que eso quede ahí y que quede de alguna forma. Creo que todos aspiramos a eso, ¿no? Y evidentemente Platón, lógicamente, lo consiguió, y más con esa obra, ¿no? Bueno, desde Platón podíamos ir a Ulises, a esos viajes por el Ponto, y ya dentro de viajes y dentro de los mares vamos a circunscribirnos a esa vuelta al mundo que nosotros estamos reivindicando. Bueno, nosotros y toda la costa noroeste, entre Jerez, Cádiz, Sanlúcar, El Puerto, Rota, Lebrija, en fin, toda esta comarca que bien pudiera transformarse definitivamente si consiguiéramos que una hazaña tan espectacular de esa vuelta al mundo, que no es simplemente tener una ruta distinta, ¿no? Y ni aventurera, sino todo un tráfico y una mundialización alrededor del globo para comercializar las especies, que al final fue una riqueza absoluta para todo el entorno por el que se anduvo. Y por eso traemos también este diario de a bordo, que con nuestro invitado hoy queremos hacerle llegar esa similitud entre lo que en su día ese cronista oficial de la Vuelta al Mundo, que era Antonio de Pigafetta, las órdenes de Magallanes, podríamos decir así: rumbo cierto, con derrota, camino del Océano Pacífico, y hoy, sí, navegando a través con las ondas de esta televisión, que también nos llena hoy de palabras escritas y habladas, porque así es la comunicación, así es la literatura, y así es también el afán descubridor y aperturista siempre de una página de periódico, de un libro, de una novela o de una pantalla de televisión. Y así en nuestra cubierta imaginada, en esta nao de la Vuelta al Mundo, charlamos hoy con Wayne Jamison, un periodista, un escritor, en el más profundo sentido de la palabra, porque es hacedor de palabra oída y de palabra escrita, y con una novela trepidante como la reciente, La sombra del Führer, que no va a ser la última ni la penúltima, y lo que le queda como escritor. Porque el escritor mira a la sociedad, a veces con espíritu contemplativo o melancólico, o rebelde también, pero siempre con las ganas ciertas de cambiar a mejor el mundo que le rodea. Así vemos hoy, en esta travesía de la Vuelta al Mundo, la ruta mundializadora de Wayne. Y demasiadas veces la vida puede que pase por delante. De lo que se trata es de no dejarla pasar, con una peripecia al contemplar, con una participación en ella. Y porque somos dueños de un saber compartido, ese que nos ha transmitido hoy en nuestra charla y que nos seguirá diciendo hasta el final. Su biografía, la de los que nos rodean, y así vamos haciendo camino en sociedad, en esta nao, en este madero que flota, como las letras, como sus libros. Ojalá que sea un instrumento lleno de prodigios. Caballero, magnífico, ¿eh? ¿Usted cómo cree que se puede afrontar la lectura en esta navegación del día a día? A mí me faltan horas para hacerlo, pero que hay que hacerlo como todo en esta vida, creo yo, no voy a decir con amor, pero bueno, con ganas, con interés. Bueno, ¿por qué no puede decir con amor? Sí, con amor también, pero bueno, con ganas de llegar a puerto, ¿no? De saber, de tener curiosidad, de tener... La vida sin curiosidad es menos vida, ¿no? Es menos bonita. ¿Tú crees que este papel está condenado a desaparecer o no? Yo espero que no. Yo soy además de los que sigue leyendo en papel, sigo acumulando libros y libros en casa. Además, a mí ese ritual de sentarme con un libro en papel, yo soy de los que tiene una manía, supongo, confesable, ¿no? Me encanta el olor al libro nuevo, me encanta el olor. Voy leyendo y cuando quiero pensar o meditar sobre algo que acabo de leer, pues me gusta cerrar el libro, pasar las páginas delante y olerlas, ¿no? Y subrayo mucho los libros, hago muchas anotaciones. A mí ese placer, reconociendo las virtudes que tiene una tableta o un libro electrónico, a mí eso no me lo procede. Y tú eres partidario, me has dicho que sí, de subrayar, de hacer anotaciones, de trabajar el libro. Sí, según el libro que sea también, ¿eh? Claro, los libros aumentan de volumen según lo que se les trabaja, ¿no? Sí. Bueno, y depende de la calidad del papel también, claro. Pero bueno, hay libros que te dan pie a ello y libros que no, ¿no? Libros que es como que piensas que, bueno, si dentro de unos años yo vuelvo a coger este libro de la estantería,
si lo tengo subrayado, lo tengo anotado, sabré mejor dónde detenerme, ¿no? Claro. Si no quiero leerlo entero, pero ¿Y quiero qué has leer... pensado sobre esos capítulos, sobre esas trazas, esas páginas? Exactamente, o incluso, no sé, yo siempre pienso mucho en mi hija, ¿no? Mi hija va a cumplir ahora 5 años, supongo que le dará, no sé si con ilusión, con ganas o no sé lo que hará con ellos, pues todos los libros que tengo. A lo mejor pues algún día tiene curiosidad de saber qué es lo que leía su padre, qué es lo que pensaba su padre, y qué es lo que subrayaba su padre, ¿no? Qué bonito. ¿Cómo crees que se le debe hacer llegar a un hijo el ánimo, o el afán o las ganas de leer? Con 2 principios básicos. Uno es con el ejemplo, compartiendo con ella lo que te produce la lectura, con esa persona lo que te produce la lectura, de alguna forma. No tienes que sentarte con ella y contarle nada del libro, simplemente que te vea, que disfrutas, que vea que tus ratos de ocio más placenteros son los que dedicas a leer, y luego nunca obligándola. Yo no soy partidario nunca de obligar a un niño a leer. Si lo hace obligado, lo más seguro es que acabe rechazando. ¿Las obligaciones generan rebeldía, tú crees? Sí, la mayoría de las veces sí, y más en estos casos, porque es una actividad además que requiere un esfuerzo intelectual, un esfuerzo de concentración, un esfuerzo que si lo haces forzado es más difícil de conseguir, ¿no? Perdóname, el Wayne Jamieson no es un nombre comercial, no es una marca. No, que va. Yo soy nacido en Rota, claro. Hay una base americana allí, como todo el mundo sabrá, y bueno, padre americano, madre española, allí hay muchas historias de este tipo, ¿no? Americano conoce española, y en ese caso nazco yo. Digo porque el nombre literariamente es magnífico, entonces... Tiene una ventaja, que es que se recuerda con más facilidad, y una desventaja que a la gente le cuesta luego escribirlo o saber cómo se pronuncia, ¿no? Según quién. Las redes sociales, ¿cómo se te puede seguir? ¿Cómo se puede...? Con Wayne Jamieson, o W-A-Y-N. Y tenemos el Facebook, el Twitter... Tengo Facebook, soy más activo sobre todo en Facebook, en Twitter, luego he creado página de Facebook del siguiente libro, estoy en Instagram también, pero vamos, procuro no saturar demasiado, lo utilizo y sobre todo no entrar tampoco en debates estériles ni en conflictos que no llevan a ningún lado. En el mejor sentido, propaganda de lo que estás haciendo. Opinar sobre cuestiones quizás, sí, o tratar temas que creo que de interés, o conectar con gente. A mí me ha ayudado mucho las redes sociales a que gente contacte conmigo, me cuente historias, o mantener contacto con también según qué fuentes y con qué... bueno, no sé. Hoy precisamente he contactado con un escritor que escribió una obra descatalogada de la que solo se editaron 100 ejemplares, es una persona que vive en Alicante, escribió una cosa que a mí me hace falta para mi siguiente trabajo. Bueno, pues lo más fácil, o lo más efectivo, más que fácil, muchas veces es una red social, ¿no? Ajá. Pues Wayne, muchísimas gracias por estar en 8 en Televisión. Hemos hecho un ratito muy agradable. Esta es tu casa, cuando quieras volvemos, si te parece bien, posteriormente a la presentación del siguiente trabajo. Perfecto. Y estamos con las puertas abiertas a la literatura, a tu cultura y a tu manera de decir las cosas. Muchas gracias. Amigos de 8 Televisión, les dejamos como siempre con nuestras últimas palabras, con ese afán de que sigan leyendo a Don Quijote, y en este caso les recomendamos esos sonetos. Por ejemplo, el que don Miguel de Cervantes le dedica al túmulo de Felipe II, que está en la Catedral de Sevilla, en la Capilla Real, y que dice: voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera 1.000.000 por describirla. Búsquenlo en Google, léanlo entero, que es precioso. Yo aquí no les voy a recitar el soneto entero, pero es sensacional. Muchas gracias, hasta siempre. 8 Televisión, Jerez, Lobato en compañía. Hasta luego, amigos.